Bien, vamos a ver la representación de moléculas quirales por proyecciones de Fischer. Es dibujar una forma tridimensional, aún utilizando las estructuras de cuñas, es relativamente tardado. Hay una mejor forma de dibujarlas utilizando las proyecciones de Fischer. Para las proyecciones de Fischer se considera que los enlaces verticales están hacia atrás y que los enlaces horizontales están hacia adelante. Para eso tenemos que ubicar la molécula, o sea, una vez que tenemos la estructura, vamos a ver la estructura tridimensional de este compuesto, vamos a tratar de girarlo parcialmente de tal forma que estos dos enlaces, o sea, el grupo OH y el metilo, queden hacia adelante, parcialmente hacia adelante. Luego vamos a girar la molécula ligeramente, a rotarla, para que estos dos grupos, los que están verticales, queden hacia atrás, o sea, los dos. Entonces, esta es una proyección de Fischer. Se utiliza normalmente, o sea, una cruz, en la cual se considera que los enlaces verticales están hacia atrás y que los enlaces horizontales están hacia adelante. Entonces, en una proyección de Fischer, para determinar la configuración, igual el centro quiral va a ser el punto de donde se forma la cruz, y los sustituyentes pues son los grupos que están unidos ahí. Entonces lo que hacemos es enumerarlos por su orden de prioridad, los sustituyentes. Ahí tendríamos, por ejemplo, el bromo, sería el número 1. Tenemos dos carbonos, dos metilos, pero uno está unido a un flúor y el otro está unido solamente a hidrógenos. Entonces el que está unido al flúor es el que tiene prioridad. Entonces sería el 2, luego el 3. Si el grupo de menor prioridad está hacia atrás, nada más unimos los sustituyentes por orden de prioridad, y la configuración que nos dé va a depender del sustituyente de menor prioridad. Si está en la posición vertical, la configuración va a ser la que resulte. En este caso sería en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto sería configuración S. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos los sustituyentes, los clasificamos, sería el cloro, el flúor, el OH y el metilo. Entonces los unimos. Aquí podemos hacer esta unión del 1, 2, 3, dejando fuera al carbono al grupo de menor prioridad. Entonces los unimos, pero ahora, como el grupo de mayor prioridad está en el enlace horizontal, quiere decir que está hacia adelante. Entonces ahí nos está resultando la configuración S, porque es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero como está en el plano horizontal, entonces tenemos que cambiarla, porque el grupo de menor prioridad está hacia adelante. Como está hacia adelante, pues entonces la cambiamos a R, la configuración es R. Entonces, cuando tengamos una proyección de Fischer y al unir los sustituyentes nos da una configuración, esa configuración va a ser la del centro quiral si el sustituyente de menor prioridad está en los enlaces verticales. Si está en los enlaces horizontales, hay que cambiar la configuración que nos resulta. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración S, pero la cambiamos a R. ¿Por qué? Porque el grupo de menor prioridad está en el plano horizontal. Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos al centro quiral, tenemos los sustituyentes que los ordenaríamos en este orden. Sería el oxígeno primero, luego el nitrógeno y después el carboxilo. Aquí consideramos que este carbono es de mayor prioridad. ¿Por qué? Porque este está unido a un oxígeno con un doble enlace y a un hidrógeno, está unido a 3 hidrógenos. Entonces este tiene prioridad. Entonces los unimos, al unirlo nos va a dar la configuración S. Pero en este caso, como el grupo de menor prioridad está en los enlaces verticales, entonces la configuración se mantiene. Esa es la configuración del centro quiral. Aquí, por ejemplo, eso es el caso contrario. Tenemos el centro quiral, pero ahora el grupo de menor prioridad está en el plano horizontal. Entonces nos da la configuración R al unir los sustituyentes, pero debemos de cambiarla a la configuración S. O sea, la configuración
que ese centro quiral tiene sería la S. Si no, pues lo pueden ustedes tratar de visualizarla con las proyecciones, o sea que los enlaces horizontales hacia adelante y los verticales hacia atrás, luego la acomodan y se van a dar cuenta que efectivamente es la configuración S. Ojo, en este tipo de proyecciones no se puede rotar la molécula, o sea, no podemos agarrarle y rotarle y acomodar y dejar que el de menor prioridad quede en la vertical, porque cambian la configuración, o sea, el producto que vamos a tener al final ya no es la configuración como estaba originalmente. Entonces eso no se puede hacer en este caso. Entonces dice, dibuje mediante una proyección de Fischer del 2-aminobutano. O sea, ya vimos cómo podemos determinar la configuración de una proyección de Fischer cuando ya tenemos la estructura. Pero vamos a ver ahora cómo podemos dibujar la estructura cuando se nos dan solamente el nombre. En este caso es el 2-aminobutano, el R2-aminobutano. Tenemos el centro quiral, identificamos sus sustituyentes, los clasificamos por orden de prioridad, luego hacemos una cruz. Hacemos la cruz y vamos a poner en el plano horizontal los dos de mayor prioridad. Los dos de mayor prioridad. Entonces, si nos dice que el R, bueno, entonces vamos a ponerlo a la derecha, el de mayor prioridad, luego a la izquierda, el de menor prioridad, el que le sigue, y como es R, tenemos que ponerlo arriba. Podemos ponerlos. Los primeros dos sustituyentes podemos ponerlos como a nosotros se nos antoje. O sea, siempre y cuando los pongamos en los enlaces horizontales. Entonces, una vez que ya tenemos el enlace horizontal, los dos primeros, vamos a ubicar el tercer sustituyente en los enlaces verticales, pero esto ya va a depender de hacia dónde, qué configuración queremos. Como en este caso queremos la configuración R, entonces lo vamos y como el de mayor prioridad lo pusimos a la derecha, entonces lo vamos a poner arriba, para que al unirlo nos dé la flecha gire en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esa es la forma. Aquí, por ejemplo, tenemos el 2 hidroxipropanal. Igual clasificamos los sustituyentes. Pero aquí no nos han dicho qué configuración queremos. Vamos a suponer que sería la S, porque no dice. Entonces vamos a suponer que es la S. Entonces otra vez, ponemos los dos primeros sustituyentes en los enlaces horizontales. Y si es la S, y vamos a ponerla hacia abajo. Si el primer sustituyente lo pusimos a la derecha, generalmente se pone a la derecha, luego a la izquierda. El siguiente, entonces lo ponemos abajo si es S, o arriba si es R. De esa manera nosotros podemos determinar, de esa manera podemos hacer la configuración correcta. Entonces, los estereoisómeros y compuestos meso. Entonces dijimos que en dos estereoisómeros las imágenes especulares se llaman enantiómeros. Por ejemplo, estos dos. Estos son enantiómeros porque uno es la imagen especular del otro. Sin embargo, estos mismos compuestos pueden tener o sea, dijimos que como hay dos centros quirales puede haber 4 estereoisómeros. Entonces, la relación que hay entre estos dos es de enantiómeros. Igual estos dos es enantiómeros, pero con este es de diastereoisómero, con este de astereoisómero y con este de astereoisómero. Entonces, solamente las imágenes especulares son enantiómeros y los estereoisómeros de un mismo compuesto son diastereoisómeros. Ojo, los enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas, a excepción de la rotación de la luz polarizada, pero los diastereoisómeros tienen propiedades físicas diferentes. Entonces, estos se pueden separar utilizando sus propiedades físicas, ya que tienen puntos de ebullición, puntos de fusión diferentes. También hay otro tipo de compuestos que se llama meso, que podemos ver aquí, por ejemplo, estos no son estereoisómeros ni enantiómeros entre sí. ¿Por qué? Porque son iguales. Estos son iguales, se llaman meso porque tienen tienen un plano de simetría. O sea, la molécula ya no es asimétrica, porque lo mismo que está abajo es lo mismo que está arriba. Entonces, estos no son enantiómeros, son iguales, es el mismo compuesto. Estos sí son enantiómeros. Entonces, un compuesto meso es diastereoisómero de los enantiómeros. De los enantiómeros, sí.
Ahora, aquí dijimos que los de estereoisómeros tienen las mismas propiedades, las diferentes propiedades físicas y químicas. Los enantiómeros también tienen las mismas propiedades físicas y las propiedades químicas son diferentes solo cuando interactúan con otros compuestos quirales. Si interactúan con compuestos que no son quirales, las propiedades químicas van a ser exactamente igual. Pero si los compuestos con los que va a interactuar son quirales o proquirales, las propiedades químicas son diferentes. ¿Cómo se separan, cómo se purifican los enantiómeros? Pues se pueden purificar utilizando una columna quiral, en la cual se utiliza el empaque que tiene la columna, es quiral también. Entonces, como los enantiómeros tienen las propiedades químicas de un enantiómero es diferente cuando interactúan con un compuesto quiral, entonces como las columnas están empacadas con un compuesto quiral que es enantioméricamente puro, o sea, o es un compuesto S o es un compuesto R, pero nada más uno de esos dos. Entonces, al meter la mezcla de los enantiómeros por la columna quiral, entonces la interacción es diferente, entonces la velocidad de separación también es diferente. Cuando tenemos una mezcla de enantiómeros 50 y 50, esa mezcla se llama mezcla racémica. Quiere decir que tenemos 50% del isómero S y 50% del isómero R. Cuando esta mezcla racémica la metemos a un polarímetro, la rotación es cero, porque mientras un enantiómero la gira a un lado, el otro la gira en el sentido contrario. Ya lo vimos aquí. Entonces la interacción de un compuesto quiral con otro compuesto quiral es diferente, no es la misma. Tenemos el ejemplo de los tornillos. O por ejemplo, cuando una persona derecha se para exactamente en el centro de un ropero, la puerta que es más probable que abra es la derecha. ¿Por qué? Porque es la que requiere menos energía para abrirla. Para abrir la izquierda tendría que cruzar la mano y atravesarla para abrirla. También se pueden separar por métodos químicos. Es el mismo principio de las columnas quirales. Hacemos reaccionar la mezcla racémica, hacemos reaccionar con un compuesto quiral enantioméricamente puro. Estos al reaccionar van a formar dos compuestos que ya no son enantiómeros, ahora ya son diastereómeros. Por ejemplo, este es SR, el enantiómero tendría que ser RS, pero acá en este caso el que se convirtió es SS, entonces son diastereoisómeros estos dos. Como son diastereoisómeros, las propiedades físicas son diferentes, entonces se puede utilizar punto de ebullición o punto de fusión. Después, una vez que se purifican, se pueden regenerar por métodos químicos.